Hola, ¿qué tal, jóvenes? Buen día. En esta ocasión vamos a platicar sobre lo que es la bomba de los frenos, continuando dentro de los componentes del sistema de frenos, los componentes básicos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. La bomba de frenos también es conocida como cilindro maestro y aquí podemos ver un ejemplo en la imagen. La bomba de frenos es la encargada de transformar la potencia que le ejercemos al pedal en fuerza, transformar esta fuerza que ya fue multiplicada a través del servofreno para empujar el líquido de frenos y a su vez convertirse en presión hidráulica que vaya hacia los demás componentes del sistema, como pueden ser las balatas del freno de tambor o las pastillas de el freno de disco delantero o de caliper, ¿no? Perdón. Aquí, algo que faltaba. Dice, desde que todas las bombas deben venir, perdón, equipadas con dos cámaras de presión separadas, una para cada circuito, ya sea delantero o trasero. Esto es con fin de cumplir con una normatividad que nos va a permitir, en dado caso de que una falle, que siga funcionando la otra cámara, ¿no? Que no nos quedemos completamente sin frenos. Aquí podemos ver un orificio para un circuito y para el otro, ¿no? Acá en esta parte. Igualmente, dentro de la cámara, dentro de la bomba de frenos, vamos a ubicar, por ejemplo, lo más básico, que estos son los pistones, primario y secundario. Vemos los resortes, estos son los resortes, las gomas o retenes, y esto que lo que nosotros conocemos como carcasa, y aquí tenemos el émbolo o el vástago de la bomba. Ahorita vamos a ver los demás componentes del sistema. Aquí ya vemos todos los componentes más detallados. Tenemos el cuerpo de la bomba, que es la carcasa, marcado con el número 1. Con el número 2 tenemos el depósito de líquido de frenos. Con el número 3 tenemos el conducto de equilibrado, que ese orificio nos va a servir para el momento de que nosotros soltamos el pedal de freno, va a regresar el líquido a la parte superior y va a liberar presión. Básicamente es para liberar presión. El número 4, que es el conducto de entrada y salida de fluido o el flujo, ese nos va a servir para que haya flujo hacia las líneas de los frenos, flujo de líquido para frenos. Tenemos el 5, que es el retén de estanqueidad o el sello posterior, que es un retén que tiene para evitar que salga el líquido de frenos hacia el exterior de la bomba. Después tenemos un cubrepolvo marcado con el número 6, el 7, que es el émbolo de mando del servofreno o vástago, que es la palanquita que va a empujar. Después tenemos por ahí el 8, que es un anillo seguro de retención. Básicamente es un seguro para evitar que salga el retén por la acción de los resortes. Luego el 9 que tenemos, que es el émbolo o pistón primario. El 10 es el anillo flotante primario o retén, o no, comúnmente conocido como goma, ¿no? Goma del pistón primario. Después tenemos el resorte del primario. Después vamos a tener con el 11, perdón, con el número 12 tenemos un conducto que va hacia el circuito primario, con el número 12, con el número 13 tenemos el retén de separación entre cámaras. Ese es un retén, vaya una goma también. El 14 es el émbolo secundario o pistón secundario. El 15 es el anillo flotante, el retén o la goma del pistón secundario. Y el 16 el conducto hacia el circuito secundario de frenos. Y el 17 es el resorte de recuperación de la cámara. ¿Cómo funciona? Bueno, básicamente nosotros al principio que pisamos el pedal de frenos, van a tener la presentación a su disposición para que ustedes puedan leer con más calma. Ahorita vamos a dar una pequeña explicación. Al principio que nosotros pisamos el pedal de freno, sucede lo mismo que con el servo, si recuerdan. Vamos a tener un ligero juego que va a estar mm, representado por ese espacio, ¿no? Podemos ver aquí las dos flechitas. Es un pequeño juego que nos permite que retroceda cuando soltamos el pedal del freno. Eso nos va a permitir que retroceda también a su posición original los vástagos o los pistones de la bomba. Después cuando nosotros empezamos, ya cuando tiene recuperado el juego libre, cuando empezamos a pisar el pedal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a empujar el resorte, este vástago va a empezar a empujar el cilindro primario, pero este resorte, como es más duro el primario que el del secundario, se va a empezar a vencer el resorte del secundario y va a empezar a haber un flujo de líquido de frenos a través del secundario, ¿vale?
cuando apretamos más fuerte, ¿qué es lo que va a pasar? Ya estamos venciendo se va a seguir empujando el líquido de frenos y ya va a haber también un flujo, se va a quedar destapado el hoyo del flujo hacia el circuito primario del líquido de frenos y entonces vamos a tener flujo en el circuito primario y en el circuito secundario. ¿Y esto qué va a hacer? Que va a empezar a hacer que las balatas se empiecen a acercar, ya sea, o se acerquen, empiecen a rozar, ya sea al tambor o al caliper. Una vez que ya es una fase mayor donde estamos aplicando más fuerza, como pueden ver en la imagen, ya hay un flujo de líquido de frenos hacia ambos circuitos, tanto primario como secundario. Pero ojo aquí, lo importante es que veamos, perdón, ya me salí, ahorita regresamos. Perdón, jóvenes, me salí por ahí un momento. Lo importante es que veamos cómo ambos resortes ya se están comprimiendo, ¿sale? Como ambos resortes ya se empiezan a comprimir, la fuerza que se está imprimiendo ya es mayor. Este es el momento de cuando ya soltamos el pedal de freno, ¿sale? Perdón, antes de continuar. Aquí, como podemos ver, ya los dos resortes están ejerciendo presión, pero es importante observar el flujo que hay de líquido de frenos hacia estas cámaras. ¿Por qué es importante? Porque estas cámaras nos va a permitir equilibrar la presión que hay de un lado y de otro de los vástagos o de las cámaras. ¿Y para qué es importante regular esta presión? Para que no se nos deformen nuestros sellos o nuestros retenes. Si no tuviéramos esos conductos, la presión deformaría los pistones, deformaría los sellos y nos tendríamos fallos dentro del funcionamiento del sistema. Ahora sí, cuando yo suelto el pedal del freno, ¿qué va a pasar? Que va a regresar, todos los pistones van a regresar a su posición. ¿Por qué? De entrada, por la acción de los resortes. Como yo ya liberé la presión, los resortes se van a tender a regresar a su estado natural y va a empezar a elevar nuevamente el nivel de líquido de frenos y la misma presión hidráulica va a apoyar a que los resortes regresen a los pistones a su posición original. Después vamos a platicar, bueno, ahorita ya vimos el funcionamiento, les voy a poner por ahí unos videos para que ustedes puedan observar mejor el funcionamiento. Ahora vamos a platicar del sensor de nivel de líquido de frenos, pero eso va a ser en un siguiente video.